Street League es una de las categorías más interesantes y divertidas probablemente que hay actualmente para Drone Racing, y en este video les voy a enseñar cómo se arma el Cowrie. El Cowrie es uno de los frames disponibles para poder volar en Street League, frame de 7 pulgadas, y aquí van a poder conocer cómo se arma en detalle, qué tiene que tener presente, cómo son las impresiones, porque realmente estos frames son bastante interesantes y también tienen algunos temas particulares en su armado, así que vamos a ello. Cuando compramos, en este caso, este es un frame llamado Cowrie. Les dejo el link aquí en la descripción del video, donde van a poder encontrar una descripción general del frame. Si lo quieren comprar, obviamente recuerden, si están ubicados en Colombia, lo podemos comprar a través de la tienda oficial de la Liga Colombiana de Drone Racing, que es JJ Tronics, quien exclusivamente está ya empezando a traer los componentes y los frames para Street League. Entonces, primero miremos, cuando compramos nos llega básicamente obviamente el frame con sus 4 brazos. Como podemos ver, estos son los brazos del drone, son bastante grandes, y si hacemos de una vez comparación contra los brazos de un frame de 5 pulgadas, pues podemos ver obviamente la diferencia. Este brazo particularmente es de un frame de un Match iFly R5, que es de por sí el frame más fuerte que seguramente existe para drones de 5 pulgadas en carrera. Y pues obviamente aún así, si lo comparamos contra este brazo de este Cowrie, pues obviamente vamos a encontrar que es tremendamente pequeño. Lo que sí vemos es que el ancho de todo el carbono del brazo es también de 6 milímetros, como es el del iFly. Luego pues obviamente esto nos va a dar un mejor soporte en caso de golpes con estos drones. Por otro lado, encontramos las dos partes con las cuales ensamblamos la parte del medio. Encontramos una parte que simplemente no tiene ninguna tuerca, por así decir, pegada directamente a esta zona, y aquí encontramos otra que lo que vamos a encontrar es que tiene aquí en la parte de arriba sobresale una tuerca de seguridad, que es por donde nosotros, después de pasar inicialmente un tornillo por aquí por la parte de abajo, pues simplemente va a conectar aquí contra su contraparte, contra la tuerca superior. Y por último encontramos el canopy del dron, que básicamente son dos partes también en carbono de 6 milímetros, bastante grandes, y estas partes, cuando ya veamos cómo se arman completamente, pues básicamente van montados acá sobre el dron y se aseguran con unas partes en TPU gruesas en la parte posterior, en la parte delantera del frame, a través de un tornillo. Y en estos canopy vamos a ver que encontramos una serie de huecos a los costados, donde lo que se hace colocar son estos tubos que técnicamente para nosotros verían siendo standoff, pero realmente esto se usa en el canopy. Y sobre este canopy se coloca realmente son las protecciones del canopy en TPU. Ahora, miremos por otro lado cómo se ensamblaría, que realmente es algo sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cómo es el diagrama del dron en sí. Nosotros colocamos la base y sobre la base colocamos los brazos. Tenemos que encontrar cuál es la forma de armado de realmente los brazos. Uno pensaría que al colocarlo directamente ya colocarlo de esta manera, porque los brazos tienen la parte inferior una pequeña muesca que nos daría como la sensación de que lo podemos poner, pero en la práctica eso no realmente se pone así. Básicamente los brazos se colocan de esta manera, y si lo miramos en el centro, lo que vamos a ver es que se construye una figura como si fuera una suástica acá, ¿no? Una cruz suástica. Y de esta manera es realmente la forma como los brazos se van a colocar en el frame. Y cuando ya los coloquemos en la parte inferior, pues colocamos aquí en la parte superior obviamente, y pues vamos a hacer el atornillado pues obviamente con los respectivos tornillos. Acá en esta parte vemos que hay un pequeño hueco donde en esta parte se está colocando una impresión de TPU que tiene esta forma, con el fin de que en esa impresión que sobresale adelante y también se coloca una parte de atrás asegurada estos tornillos, se va a ensamblar el canopy a través de unos tornillos que tenemos en esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer el ensamble y vamos a ver cómo queda luego de que pues obviamente tenga la impresión de TPU, que en este momento está cocinándose. Bien, bueno, aquí lo que estamos viendo es, estoy colocando todas las piezas para empezar a armar la parte principal del chasis del dron. Ya imprimí todas las partes en TPU, ahora les voy a mostrar realmente cómo quedan. Esta, por ejemplo, es el canopy, que como podemos ver es una pieza bastante grande y sólida en TPU, son casi 7 horas de impresión. Pero les voy a contar especialmente del chasis. En el caso del chasis, pues lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la parte que tienen las tuercas del top plate hacia la parte inferior y mirando hacia abajo para que nos quede un poco más sencillo. Vamos a hacer de esta manera, ¿listo? Lo colocamos así y aquí vamos a acomodar obviamente los brazos, haciendo la figura que les comentaba la vez pasada, que es realmente como van colectados o acomodados los brazos para poder como tal hacer el montaje.
Estas dos piezas son las que vamos a encontrar en el GitHub del proyecto. Básicamente, como vemos, esta tiene aquí una pequeña muelita, una pestaña. Lo que hacemos es que se coloca aquí en esta parte y esta tiene unos huequitos simplemente para colocar acá. Entonces lo acomodamos de esta forma, las dos piezas. Esta está encajando ahí, solamente se cae por peso. Y posterior a ello vamos a colocar esta pieza que es la otra parte del top plate donde tenemos todos los tornillos. Como es tan grande el frame, es difícil realmente que lo podamos tener en la mano, lo podamos manipular. Así que en mi caso yo voy a intentar montarlo de esta manera, apuntando todo hacia abajo para que sea un poco más sencillo. Cada una de estas piezas que tenemos acá va a estar agarrada por un tornillo y estos huecos más grandes son los que vamos a utilizar para después colocar los tornillos donde vamos a fijar la electrónica. Aquí en la parte central, como vemos, va a estar fijada la electrónica que es una 3030 y en la parte de atrás pues vamos a fijar obviamente lo que viene siendo el BTX. Vamos a ver cómo nos va quedando. Bien, aquí ya por fin pude armar como tal el frame. Realmente nunca he colocado tantos tornillos para armar un chasis de un frame. Aquí los vemos, es un poquito duro de montar, pero creo que es la forma más fácil, como les digo, ya que pues no es muy cómodo intentarlo conectar los tornillos hacia estas tuercas. Bueno, ahora, luego de armarlo, el siguiente paso que tenemos que hacer es simplemente con lo que viene con el frame, vienen estos tubos que son como una especie de stand-off extensores para poder armar lo que es el canopy. Entonces lo que vamos a hacer es que en las impresiones que se hacen en TPU, aquí vamos a pasar cada uno de los dos tubos. ¿Para qué? Para simplemente colocar la parte de carbono del canopy. Esta va a ir colocada en esta parte, conectada aquí con dos tornillos por estos costados. El siguiente paso como tal es armar el canopy. El canopy tiene básicamente dos pasos para armar. Primero, montar la montura de la cámara, donde la montura de la cámara lo que vamos a tener que hacer primero es montar la cámara en la montura, donde aquí tenemos para una H0 micro V2 dos piezas que se imprimen. Y aquí, como lo podemos ver un poco, vamos a darnos cuenta que cuando se imprimen salen dos huecos grandes y uno más pequeño. En este más pequeño es donde vamos a montar la cámara. Y se acomoda de la siguiente forma. Montamos la cámara conectada aquí de esta manera hacia la parte externa. Tiene que quedar este huequito que es por donde vamos a meter el tornillo. Y luego que colocamos la cámara en la montura, la vamos a colocar aquí en la parte inferior del frame, en la zona donde están estos dos huecos del canopy. De esta manera, aquí ya simplemente le pasamos dos pasadores, que básicamente son estos tubitos que les comentaba, y va a quedar la cámara aquí montada. Terminado el montaje de la cámara, cuando lo hagamos, el siguiente paso simplemente va a ser colocar el canopy. El canopy, como se dan cuenta, es una parte bastante grande que tenemos en TPU, y lo que hacemos simplemente es colocar el canopy y adicional vamos a colocar el spoiler que tiene este frame. Este frame como tal tiene dos partes que se imprimen para el spoiler, que es la parte que va en el canopy. Una que es como tal donde se fija el spoiler, y esta parte como tal, si lo intentamos ver un poco acá, simplemente se acomoda en esta zona. Acá, como lo podemos ver. Y aquí acomodada en esta zona, vamos a colocar aquí por encima del spoiler, sujeta a dos tornillos. Esta pieza que se imprime en TPU tiene en la parte de atrás también un huequito por donde vamos a conectar la antena que va a salir del BTX. Todo esto se arma como una sola pieza y después simplemente se monta en estos postes o en estos standoff que se colocaron para el frame, y de esa manera pues básicamente tendríamos el dron ya completamente ensamblado para empezar a montar electrónica. Vamos a ver cómo es el proceso de ensamblaje del canopy. Bueno, armar un dron de Street League no solamente entrar a ensamblar chasis y poner electrónica, también tiene un componente bien interesante que es hacer todo el tema de impresión en 3D. Estos drones tienen mucho volumen en TPU, muchas partes en impresión que realmente hay que entrar a hacer. Vale la pena porque además de todo permite inclusive darle algún tipo de diseño al dron, tiene unas partes bien interesantes. Y pues obviamente hay que gastar de alguna manera bastante tiempo haciendo esto, y también pues obviamente lo que es material. Así que les voy a mostrar un poco el inventario de todo lo que he impreso hasta este momento, donde básicamente ya están todas las partes listas. Básicamente lo que están viendo son todas las impresiones en 3D que se han hecho, son realmente bastantes, algunas son bastante gruesas. Entonces lo primero, pues encontramos los protectores de los brazos. Estos pues simplemente para poder tener una mejor cobertura de los cables. Estas que vemos en esta parte básicamente son las impresiones en TPU para la cámara, y adicional a eso pues hay unos extensores que se pueden colocar, ya que como tal cuando uno utiliza una cámara, como este dron es muy grande, pues simplemente pueden llegar a quedar algunos espacios entre la impresión 3D de montura de la cámara y obviamente el frame.
Entonces se pueden utilizar algunas monturas, o alguna montura no, sino algunas impresiones adicionales para poder cubrir esos espacios y evitar que de pronto la cámara se mueva. Estas son unas externas y estas son unas internas, por si llegamos a utilizar una cámara más pequeña, pues también podamos llegar a acomodar la cámara con esto. Tenemos también lo que son las impresiones de los protectores de las puntas de los brazos, o en este caso los motores. Estas por ejemplo son de 8 milímetros, en las que son un poco más altas, realmente no me gustaron tan altas, me gusta más así. Como podemos ver, son bastante grandes. Y por otro lado tenemos estas impresiones, que son unas impresiones para la batería. Técnicamente son dos impresiones que se ajustan al chasis del dron por esta parte, y por este lado pues simplemente la batería se puede meter y se puede sacar por la parte posterior del dron. Son también bastante amplias. Por otro lado tenemos unas bastante grandes, bastante grande, que es esta en particular, que es del canopy. El canopy básicamente se compone de esta impresión principal y dos aquí en la parte posterior, donde tenemos acomodado el spoiler, y una donde se sujeta el spoiler al canopy, y adicional a eso pues va la salida de lo que son las antenas. Y estas, que sí son las laterales, son básicamente 1 milímetro, que simplemente es un protector para electrónica si lo queremos tener de manera opcional. Todo esto es lo que tenemos que imprimir. Fácilmente aquí estamos haciendo casi unas 30 horas de impresión probablemente, o tal vez un poco más. Bueno, y aquí ya lo que vemos es parte armada en la mitad del canopy. Lo dejo así para que puedan ver un poco cómo realmente se arma. Como podemos ver aquí, como les comentaba, pasamos los diferentes como standoff o pasadores que tenemos metálicos en cada una de las dos partes. Esta parte, que es donde se arma el spoiler, como les decía, aquí hay una base por separado que se imprime, que es la que tiene la salida de la antena, y el spoiler se monta en la parte de arriba y se agarra con dos tornillos y con dos tuercas que vienen dentro del paquete de partes del frame. Ahora, en la parte lateral, simplemente lo que vamos a hacer es colocar, si queremos, esto lo podemos colocar, si no, no, para dejar el stack libre. Creo que esto es una buena idea, es algo realmente muy ligero, muy delgado, pero puede ayudar de todas maneras a proteger el stack un poco si queremos. Y en la parte de este costado pues simplemente hacemos el paso a pasadores. Ya ahorita lo que nos queda simplemente es colocar la otra parte y colocar el soporte de la cámara. Tengan presente que cuando hagan estas impresiones, que yo acabo de cometer este error, tienen que imprimir dos versiones, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo, si no pues simplemente va a quedar la parte de pronto que queda con un poco el paso de la impresora hacia afuera, y pues se queda mucho mejor si tiene impresora de vidrio, para que quede totalmente liso lo que es la cama, para que quede mucho mejor la calidad de la impresión. Y lo mismo sucede con esta parte. Esta tenemos que imprimirla tanto derecha como izquierda, porque si no, si las imprimimos las dos del mismo lado, pues obviamente cuando montemos o hagamos el montaje dentro del separador o el soporte de la cámara, pues simplemente lo que va a pasar es que no nos va a quedar como corresponden las piezas. Entonces, esperando que termine de imprimir, ahorita les muestro cómo queda terminado de montar la parte superior del canopy, y ya pasaremos a montar lo que es electrónica, que no es nada diferente a la parte de un dron normal, con la diferencia que lo voy a agregar algo muy particular que compré especialmente para este dron. Veremos cómo se monta la cámara. La cámara, como vemos acá, hay unas impresiones en TPU rojas que en los archivos de impresión son impresiones externas o espaciadores externos que se colocan para la cámara, y hay otra que está en la mitad, que es un espaciador interno. Esto con el objetivo de que lo que es la parte azul, que realmente el soporte en TPU que sostiene la cámara, quede de una manera fija, y pues la cámara simplemente no se vaya a correr de pronto hacia un costado cuando obviamente estemos volando. Esta impresión se sujeta básicamente a dos tornillos que se pasan a través de los standoff o espaciadores que tenemos metálicos, por donde se monta pues simplemente sobre el canopy, y de esa manera pues aquí queda el acceso hacia la cámara. Realmente es algo muy sencillo de montar, y como podemos ver pues inclusive queda hasta bonito, jugando obviamente con los diferentes colores que le podemos colocar, teniendo en cuenta el tamaño del dron y pues el tamaño de las mismas impresiones. Como ven, ya aquí ya están montados motores y ESC también de una vez. Como los motores solamente toca cogerlos con los protectores de los brazos, pues ya también quedaron aquí cogidos con los protectores de los brazos, como ustedes se pueden dar cuenta. Y pues básicamente en este caso estoy utilizando esta ESC, es una ESC iFlight que tiene los conectores directos. Entonces en mi caso particular le voy a dejar un poquito de cable libre, por si de pronto llego a necesitar cambiarla, sea un poco más sencillo de pronto extender los cables. Aquí en la parte inferior pues los tornillos entran por estos huecos grandes que hay en esta parte de carbono,
y el hueco que está aquí en la parte superior es más pequeñito, como lo podemos ver en esta parte. Entonces pues aquí ya se pueden acomodar y simplemente podemos hacer el montaje. Ya posteriormente vamos a ver cómo empieza a quedar cuando monte controladora de vuelo, y pues el resto es simplemente electrónica. Aquí voy a colocar el BTX, que en este caso está con HD0, entonces colocaré el BTX de HD0 y pues simplemente el RX, el receptor de radio, y con eso creo que ya quedaría básicamente montado. Y luego de casi 30 horas de impresión y más o menos casi 4 días también de armado, aquí les presento el Kauri ya completamente armado. Este frame realmente, debido al diseño que le podemos dar con las impresiones de TPU, creo que es vistosamente, se ve muy chévere. En la parte inferior va obviamente montada la batería. En mi caso particular, yo lo que hice fue conseguir una impresión diferente de otro frame de Strictly, ya que las impresiones que vienen por defecto para este frame son un poco incómodas, son dos partes y no son tan fáciles de montar. Entonces esta impresión creo que es mucho mejor, simplemente es solo una pieza, y como podemos ver tiene o está fijada al frame con un velcro directamente, y adicional pues obviamente la sujetamos con el velcro convencional que utilizamos para las baterías. Adicional a ello, a este frame le coloqué estos LEDs que, como podemos ver, hace que el frame se vea mucho más vistoso, el dron se va a ver mucho más bonito, por ejemplo para volar de noche, entonces se ve súper genial. Y por otro lado, cosas adicionales que le diseñé a este frame. Por ejemplo, le diseñé esta montura para GoPro, donde pues se la podemos colocar en la parte superior y puede llegar a montar, a cargar una GoPro 8. Lo único malo con esa montura total de la GoPro 8 es que el dron queda pesando aproximadamente 1350 gramos, es decir, me estoy pasando del spec, que son 1280. Podría servir para temas de entrenamiento, por ejemplo. Y en la parte inferior también diseñé otra impresión para querer montar de pronto una Insta360, y con eso pues simplemente no pasarme y poder tener grabaciones con esa cámara. Entonces creo que realmente es un frame muy interesante de montar. Un tema muy importante que tengan presente: si nos damos cuenta, el frame en esta parte intermedia tiene una curva. Aquí usualmente ya va conectada la electrónica. Si utilizamos tornillos muy altos, muy largos, cuando nosotros coloquemos el canopy, esos tornillos van a tocar el canopy y por ende el canopy no va a cerrar. Yo realmente estuve luchando bastante para poder acomodar el canopy aquí en los tornillos con los tornillos con los cuales se sujeta. Y después de un tiempo me di cuenta que el problema realmente eran los tornillos de la electrónica. Entonces la recomendación es utilicen aquí tornillos no muy altos si van a armar este frame, para que de esa manera cuando ensamblen el canopy efectivamente pueda bajar y se pueda sujetar a los tornillos inferiores. Y con eso quedaría armado. Espero les haya gustado este video. Si les gusta este dron, que realmente es muy bonito, muy interesante para armar, ahí les dejo todos los recursos para que lo puedan ensamblar, y pues nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.